Hola, ¿qué tal, médicos? Soy el doctor Demián Treviño y bienvenidos a la clase de leucemias agudas. Si no has visto el video de introducción al neoplasias hematológicas, te recomiendo mucho que lo veas primero antes de ver todos los demás videos. Iniciando con las leucemias agudas, sabemos que las leucemias agudas van a ser esta proliferación anormal de células madre o blastos no diferenciados, ¿ok? A diferencia de lo que vemos en los síndromes mieloproliferativos, aquí las células van a ser completamente inmaduras. Y dependiendo de la línea celular que se esté desarrollando patológicamente, vamos a tener leucemia linfoide aguda o leucemia mieloide aguda, ¿ok? Esas van a ser nuestras dos principales y con las que nosotros debemos hacer adecuadamente el diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que la leucemia linfocítica aguda va a tener un pico de incidencia entre los 2 a los 5 años. Es el cáncer más común en niños y el 80% de las leucemias van a estar correspondiendo a los niños. El otro 20% de las leucemias linfoblásticas agudas son las que se van a estar presentando en los adultos. Es más común en hombres que en mujeres, mientras que la leucemia mieloide aguda, su pico de incidencia es a los 65 años de edad y va a corresponder al 80% de las leucemias en los adultos. Y es la neoplasia mieloide más frecuente que vamos a estar encontrando en los adultos, sobre los síndromes mielodisplásicos o sobre los síndromes mieloproliferativos. Se va a presentar igual más en hombres que en mujeres. Y la etiología, vamos a poder observar que para la leucemia linfocítica aguda realmente no hay factores de riesgo muy identificables. Se ha relacionado un daño por radiación alcalina o radiación ionizante en la médula ósea o cuando tenemos una infección asociada del virus sobre los receptores T, ¿no? El HTLV. Cuando tenemos esos dos factores podemos nosotros atribuirle que es la causa del desarrollo de una leucemia linfocítica aguda. Mientras que la leucemia mieloide aguda, que igual también no hay una gran cantidad de casos, sí que se ha relacionado con la edad. La edad por sí sola me aumenta el riesgo, como vemos ahí en ese cuadrito de la GPC, cuando tenemos más de 60 años aumentamos 6 veces el riesgo. Otros son la exposición a benceno, radioterapia, quimioterapia, la existencia de un síndrome mielodisplásico previo, anemia de Fanconi y trisomía 21. Todos ellos se han relacionado con la formación de una leucemia mieloide aguda. Es importante eso, el síndrome de Down con la trisomía 21, porque vamos a tener un riesgo de 10 a 20% mayor a que la población general. Entonces, esos factores de riesgo son importantes porque a la hora en que tú estés viendo el caso clínico, si el caso va orientado a que es una leucemia, te van a querer preguntar cómo hacer el diagnóstico diferencial entre una y cómo poder hacer el diagnóstico diferencial entre otra. Tú te vas a apoyar con la edad y además de eso también te puedes apoyar con cualquiera de esos factores de riesgo que estamos viendo. Lo más importante es la edad. Si te están poniendo un paciente que tiene 70 años, que inició con pérdida de peso, astenia, adinamia, fiebre, infecciones recurrentes, anemia y sangrados petequiales, y ya nada más te dan esa información y quieren que hagas el diagnóstico diferencial entre una leucemia mieloide aguda y una leucemia linfoblástica aguda, pues evidentemente yo me voy a ir hacia una leucemia mieloide aguda, ¿ok? Esa es la importancia de conocer esos factores de riesgo. La fisiopatología ya lo discutimos un poco en la clase de introducción. Sabemos que existen mutaciones somáticas que pueden ser adquiridas o pueden ser ya genéticas que nosotros tenemos desde nacimiento, que se relaciona más en los pacientes con leucemia linfocítica aguda, y a partir de ahí de esa mutación tendremos una proliferación clonal y arresto en la diferenciación celular y en la maduración. O sea que si nosotros tenemos a este nivel, que es el mieloblasto, la mutación, a partir de ahí ya no va a haber diferenciación celular. Si nosotros tenemos a partir del eritroblasto, a partir de ahí ya no va a existir diferenciación celular. Y lo mismo sucede acá. Entonces es importante conocer eso, ya que es la presentación que se nos va a estar dando con cada una de las leucemias y sus diferentes subtipos. Y es a partir de ahí que se clasifican las leucemias con la clasificación de FAB. Es a partir de ahí en donde estimamos el riesgo y estimamos el pronóstico que van a tener. Posteriormente tenemos la proliferación, una alteración en la hematopoiesis y las manifestaciones clínicas propias, relacionadas a leucopenia con infecciones frecuentes, trombocitopenia con sangrados frecuentes y anemia con cansancio. Por último, tenemos infiltración a otros órganos. Cuando estemos revisando cada una de ellas vamos a ver cuál se afecta más,
pero pues sobre todo siempre hay que estar pensando infiltración al sistema nervioso central. Entonces, primero, antes que hablar de todo lo demás, tenemos que distinguir bien cómo se clasifican las leucemias, porque es donde a ustedes los pueden aturar y los pueden preguntar. Entonces, la primera que tenemos y que vamos a hablar es de la leucemia aguda linfocítica. Vamos a tener 3 clasificaciones. Tenemos la clasificación de la FAB, que es la que se deben de saber. Tenemos la clasificación de la OMS, que no es tan importante la verdad que se la sepan. Y por último tenemos la clasificación del inmunofenotipo, en donde, que si bien sí es importante saberla, va a ser muy difícil que tú te acuerdes de todas estas para que puedas hacer el abordaje de tu paciente a la hora de ENAR. Entonces mi recomendación es que si te quieres aprender una, apréndete la de la FAB. La de la FAB se divide en L1, L2 y L3, y aquí va a ser una clasificación morfológica. Como nosotros vemos, incluyen el tamaño celular, la cromatina, la forma del núcleo, el nucleolo, el citoplasma, la basofilia y las vacuolas, ¿verdad? Entonces, L1, células pequeñas del 20-30%, L2, células heterogéneas grandes, que es casi generalmente el 70% de las leucemias, y L3, células grandes, ya hablando del linfoma de Burkitt, del 1 al 2%. Entonces, la clasificación de la OMS va más encaminada hacia mutaciones que tengan puntuales, hacia las características de la leucemia, etc. Como ven, son demasiados apartados como para que ustedes las aprendan. Yo la verdad no se las recomiendo que se la aprendan, simplemente que conozcan que existe. Y por último, la clasificación de inmunofenotipo. El inmunofenotipo me va a ayudar a poder diferenciarlas en si estoy en una leucemia de células B y una leucemia de células T. Porque si tú utilizas la clasificación de la FAB, no sabes si estás ante una Pro-B, una Pre-B o si estás ante una leucemia de células T. Utilizamos cúmulos de diferenciación para yo poder establecer a qué nivel existió la mutación y de esta forma orientarme tanto como pronóstico, orientarme en algunos esquemas de tratamiento. Entonces, como vemos, el inmunofenotipo de las B se van a diferenciar en Pro-B, en común, precursor, madura o leucemia de Burkitt. Y las T en Pro-T, intermedia o madura. Las B son las más comunes, del 80 al 85% de los casos. ¿Es importante que te aprendas los cúmulos de diferenciación propios de cada una? Realmente no. Si vas a ser un hematólogo cuando estés en el proceso de medicina interna, sí, apréndelo. Pero en esos momentos para el ENAR no te lo aconsejo porque muy probablemente vayas a perder mucho tiempo y realmente no se te vayan a quedar, ¿ok? Es más importante, sí, aprenderte cómo se vería de forma aparente esas células, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esta. Aquí nosotros tenemos la clasificación de la FAB. Como ya dijimos, tenemos la L1, la L2 y la L3. Entonces, como tips generales, la L1 son las que van a tener el tamaño más aproximado a los eritrocitos. Como ven, la L2 y la L3, vean el tamañito de los eritrocitos, están bien chiquititos, ¿no? A comparación de la L1, en donde sí vemos que el eritrocito está normal. O sea, está del mismo tamaño que el otro. ¿Cómo sé que esto es una célula neoplásica, o sea, es una leucemia y no un linfocito común y cualquiera? Porque generalmente los linfocitos no van a tener la cromatina tan laxa, ¿ok? ¿Qué es la cromatina? Eso que estamos viendo aquí adentro. Generalmente el citoplasma del linfocito se va a observar de forma más adecuada y no adquirir esta coloración poco basófila, ¿ok? Va a ser un poquito más basófilo, su núcleo va a estar más denso. Esto que yo estoy viendo aquí es un blasto. Toda célula que se vea rara, que tú digas, esto no parece normal, considéralo un blasto hasta no demostrar lo contrario. Entonces, cuando yo paso al L2, vean cómo aquí las células son mucho más grandes. Realmente se parecen mucho estas y estas. Y yo creo que sería lo más complejo poder hacer la diferenciación entre esto y esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a ojos de buen experto, pues sabrías que tiene la cromatina está más fina, a diferencia de esta que se pueden observar algunos grumos, algunos grumitos. El núcleo es irregular, vean cómo se ve así como que entre interdigitaciones inclusive. Y dentro de su interior, tanto el E1 como el E2 no van a tener vacuolas, ¿ok? La basofilia también es leve, igual como lo que hayamos mencionado. A diferencia del linfocito maduro, que su basofilia es más intensa. La L3 la voy a distinguir porque su basofilia es más prominente, porque aquí nosotros estamos hablando de células un poquito
más maduras, pero además también ya vamos a empezar a ver en su interior vacuolas, ¿ok? Vean cómo tenemos la presencia de esas vacuolas a diferencia de lo que nosotros estaríamos viendo en L1 y L2. Esto es importante porque te pueden poner un caso clínico en donde venga el frotis y hacerte la maldad de preguntarte qué, de acuerdo a la clasificación de la FAB, si es L1, L2 y L3. Como tal, en leucemia linfoblástica nunca la han realizado, pero sí lo han realizado en leucemias mieloides agudas. Y ya habíamos dicho que esas son las dos clasificaciones, las tres clasificaciones. Ahora, pasando con las leucemias mieloides agudas, aquí nosotros igual vamos a tener varias clasificaciones. Principalmente vamos a utilizar la de la OMS, que igual que vimos en la anterior, no es la más recomendada. Y la que más va a tener peso también va a ser la de la FAB. La de la FAB las clasifica de esta forma: leucemia mieloblástica aguda sin maduración, con maduración granulocítica mínima, con maduración granulocítica, promielocítica aguda, mielomonocítica aguda, monocítica aguda, eritroide aguda y megacariblástica aguda. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es exactamente el ejercicio que hicimos con las linfoblásticas. La M0 me habla de una leucemia mieloblástica aguda sin maduración. Ustedes pueden distinguir entre esta célula con los linfoblastos que ya vimos. La respuesta muy probablemente va a ser no. De hecho, el M0 se parece mucho a las células que nosotros vamos a encontrar en L2. Son casi similares. Entonces, para eso nos sirven los estudios de inmunofenotipo, o sea, los cúmulos de diferenciación. Porque tú tienes tus dudas, no sabes si estás ante una de linfocitos o si estás ante una mieloide, le pides el inmunofenotipo y encuentra los cúmulos de diferenciación de acuerdo a la estirpe. ¿Okay? La M1 se va a estar caracterizando porque tiene maduración granulocítica mínima, o sea que nosotros no vamos a ver los núcleos tan densos que acaparan todo, sino que vamos a ver un poquito más de citoplasma. La M2 generalmente empieza a adquirir un tono más basófilo. Vemos los núcleos con más cromatina. Vean cómo la cromatina, o sea, la cromatina que es esto dentro del núcleo, se ve más oscurita, más basófila con respecto a los otros que veíamos que sería mucho más fina, mucho más lax. ¿Ok? A partir del M2, nosotros podemos llegar a encontrar bastones de Auer, pero esos van a ser más característicos principalmente de la M3, que es la promielocítica aguda. Si yo me tengo que aprender una, ¿cómo se ve sobre todas las demás? La que me debo de aprender es la M3, la promielocítica aguda, ya que los pacientes que tienen leucemia promielocítica aguda se han relacionado que tienen más mortalidad porque tienen eventos sangrados mayores con mayor frecuencia que el resto de las otras. ¿Ok? Entonces yo me tengo que aprender una. De todas sería la promielocítica, y esa es la que más le dan peso de todas las leucemias mieloides agudas. La M4 aquí va a ser una leucemia mielomonocítica y la M5 una leucemia monocítica. Ven cómo vamos pasando de diferenciación, y es lo que yo me refería cuando les puse el esquema de hematopoiesis. ¿Ok? Aquí nosotros estamos ante mielo, ya que ya estamos en una célula más diferenciada donde la mutación ocurre ahí, y a partir de ahí empiezan a salir todas estas células mal diferenciadas. Si yo hablo de una mutación sobre la línea eritroide, pues desde los eritroblastos vamos a tener la leucemia eritroide aguda, o dependiendo del resto de la maduración. Y si yo hablo acerca de los megacarioblastos, pues voy a tener una leucemia megacarioblástica aguda, que es la M7. Entonces, M0 y M1 muy difíciles que puedan hacer el diagnóstico diferencial, se parecen mucho a sus primas que son las leucemias linfocíticas. Ahí me voy a tener que estar enfocando principalmente en utilizar cúmulos de diferenciación. M2, yo ya puedo observar gránulos. Recuerden que aquí estamos originándonos a partir de todas las estirpes granulocíticas. Entonces es común que veamos y observemos los gránulos. M3, que es la leucemia promielocítica aguda, es la más importante de todas. No se me debe olvidar, siempre la tengo que tener presente. M4, leucemia mielomonocítica aguda. M5, leucemia monocítica aguda. Aquí hablamos de diferenciación en cuanto a la maduración de las líneas. M6 me habla de leucemia eritroide aguda y M7 de plaquetas. M6 eritrocitos, M7 de plaquetas. ¿Perfecto? Entonces, una vez que yo ya sé, yo veo el frotis y digo, estoy ante una M4, digo, ante una M3, una promielocítica aguda, tiene cuerpos de agua, bla, bla, y todo eso.
Pero para yo llegar a pedirle el frotis a mi paciente, antes tuve que haber tenido la sospecha que mi paciente tenía leucemia. Y es ahí que a la hora práctica del ENAM no es tan complicado, porque el caso clínico te lo orienta. Y con las respuestas tú lo sospechas, más con las respuestas. Es complicado al momento de tener tu paciente enfrente tuyo, pero pues eso es para otra ocasión. Sin embargo, sí es importante eso, porque vean, las guías de práctica clínica, la de arribita es leucemia mieloide aguda, la que es verde clarito, y la de abajo es leucemia linfocítica aguda. Viejísima, esta guía está viejísima, como del 2011, por ahí, más o menos. Y esta es más reciente, es la actualización del 2018. Entonces vean cómo para la LAM sus manifestaciones son síndrome febril, síndrome anémico, síndrome purpúrico, dolor óseo. Esto en un paciente que tiene 65 años, 69 años, tú piensas mil y un cosas. Desde que si es un hombre que tenga, tú vas maquinando, viene así, 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 y te llega a decir, no, es que no orina bien. Tiene síntomas obstructivos, muy probablemente sea una hiperplasia prostática o inclusive peor, sea un cáncer de próstata, y tú ya vas con meds y todo el rollo. Entonces, sí se vuelve complicado a la hora de poder hacer el diagnóstico. Entonces, realmente la sospecha viene encaminada hacia múltiples estudios, en donde tú ya descartaste múltiples cosas. Pero en cuestión del cuadro clínico, sepan eso, que es difícil tú a la práctica clínica poder hacer el diagnóstico simplemente con la sintomatología y el cuadro. La leucemia linfocítica aguda se vuelve un poquito más compleja y más en los adultos, ya que igual tienen astenia, anorexia y pérdida de peso involuntaria, hemorragias, infecciones y dolor óseo. Y ya, es lo único que tiene. A partir de ahí tienes que realizarle muchos estudios, todos los que vemos ahí enumerados, y esos te van a orientar o te van a sugerir descartar alguna neoplasia hematológica. Por ende, y por esas mismas razones les había comentado en la clase de introducción a las neoplasias hematológicas, que solamente debemos, o sea, siempre que tengamos la sospecha de leucemia, se debe realizar una aspiración de médula ósea para descartar, ¿ok? Pero cuando la sospecha, pues evidentemente sea clara y sea alta. En el primer cuadro que vemos son los síntomas, los que son generales para todas las leucemias y cómo los catalogan de acuerdo a si estamos ante una LAL o si estamos ante una LAM. Todos van a tener anemia, todos van a tener trombocitopenia y leucocitos inmaduros con la presencia de infecciones y fiebre. Puede haber hepatosplenomegalia por infiltración leucémica y podemos encontrar en las dos emergencias oncológicas. Y esas emergencias oncológicas inclusive pueden ser la principal causa que sea por el cual el paciente viene, porque esos pacientes pueden estar así toda su vida hasta que alguna de las complicaciones pues les genera algo que tengan que ir al hospital, se le tome laboratorios de rutina y se identifique. La LAL se va a presentar principalmente con linfadenopatía no dolorosa, fiebre, sudoraciones nocturnas, o sea, sintomatología B, dolor de huesos, obstrucción de vía aérea, generalmente cuando tenemos infiltración al timo, y podemos tener leucemia meningia, que es mucho, mucho más común pensar que tengamos afectación del sistema nervioso central en la LAL que en la LAM, que en la mieloide, ¿ok? Y además también podemos encontrar crecimientos testiculares. En la LAM es más común que nosotros encontremos una entidad que se llama leuquemia cutis, que es en donde tenemos nosotros infiltración de esas células que forman nódulos en la piel, y ahorita les voy a poner una imagen de cómo se ve. Hiperplasia gingival, principalmente en M4 y en M5. Como datos que debemos de recordar es que la fiebre y la linfadenopatía son raras en la leucemia mieloide aguda, pero son iniciales en la leucemia linfoblástica aguda, lo cual puede ser una perla para que tú puedas hacer el diagnóstico diferencial entre esas dos entidades. La fiebre en el paciente con leucemia aguda siempre debe ser considerada una infección. Y hasta que no descartemos una infección con los estudios correspondientes, no podemos descartar que mi paciente tenga una infección. Y las MET de leucemia linfoide aguda son más comunes al sistema nervioso central y muy rara vez, pero sí presentes, a testículos. Mientras que la leucemia mieloide aguda es más raro que te infiltre el sistema nervioso central, pero lo puede hacer. El diagnóstico, entonces, yo tengo esa sospecha clínica, tengo ese paciente insidioso, no sé exactamente cómo abordarlo, y le solicito, pues, VH, frotis de sangre periférica y otros estudios, ¿no? El VH y el frotis de sangre periférica
me van a orientar a la entidad que yo estoy pensando. El prótesis de sangre periférica hay presencia de blastos y el ABH, leucocitosis o leucopenia o están normales, trombocitopenia, anemia, ¿no? Otros estudios me pueden ayudar solicitando, por ejemplo, TP, TPT, INR o estudios de coagulación para yo poder identificar si existe o no alguna coagulopatía que generalmente es leve en partes iniciales. O bien solicitar química sanguínea, electrolitos séricos y fosfatasa alcalina para identificar si hay lesiones óseas o inclusive ese síndrome que se llama síndrome de lisis tumoral. Aquí les dejo un recuadro. El síndrome de lisis tumoral lo que sucede es que son tanta la cantidad de células que no se pueden dar abasto. Es como si metieras en un pueblito de 100 habitantes, metieras 1 millón de gentes. Pues no va a haber abasto, se van a morir. Entonces se empiezan a alisar. Se lisan para que puedan sobrevivir y se empiezan a alisar las células. O bien cuando yo inicio quimioterapia de tumoraciones grandes, tumoraciones testiculares o en esos casos de leucemias, podemos tener síndrome de lisis tumoral. ¿Qué tienen dentro de las células? Tienen mucho fósforo, tienen mucho potasio y tienen muchos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pues se van por la vía de las purinas y terminan formándome ácido úrico. Y el ácido úrico por los cristales me puede provocar lesión renal aguda. Mientras que el fósforo, se puede precipitar con el calcio y de esa forma desarrollar lesión renal aguda por cristales de fosfato cálcico. O bien, cuando se precipita con el calcio, disminuimos las concentraciones séricas de calcio. Y esto generalmente tetania, convulsiones, calambres, etc. O bien podemos tener el potasio, que ya sabemos que el sodio es extracelular y el potasio es intracelular. Tenemos elevación de potasio, imagínense, 1000 células, 20.000 células muertas en un instante, pues se eleva el potasio, obviamente vamos a tener arritmias relacionadas a hipercalemia y debilidad muscular. Todo eso compone el síndrome de lisis tumoral, una entidad que es una complicación de las leucemias agudas, pero que puede estar preguntada, puede estar dirigida en un caso clínico. El diagnóstico, una vez que yo ya tengo la sospecha del cuadro clínico, yo ya le hice los estudios de laboratorio iniciales, tengo esa de que mi paciente tiene una leucemia. Entonces el diagnóstico lo voy a realizar con estudios confirmatorios. Como tal, yo puedo hacer el diagnóstico con un aspirado de médula ósea y de hecho la guía de práctica clínica recomienda hacer el diagnóstico, aquí dice leucemia linfoblástica aguda porque es de esa GPC, pero también para leucemia mieloide aguda aplica. Realizar el aspirado de médula ósea, clasificarlos por el FAB, si estamos en LAL, FAB 1, 2 o 3, y si hay presencia de más de 20% de blastos, pues automáticamente le damos el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, de leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloide aguda. ¿Okay? También en la LAM y es igual, más del 20%, pero obviamente aquí vamos a tener mieloblastos. Pero yo para poder hacer el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, además tengo que estar buscando otras alteraciones genéticas. Más que nada porque mi idea o la finalidad es yo poder identificar oportunamente la leucemia promielocítica aguda, que se relaciona con la translocación 15-17, ¿ok? Es por esa misma razón que les digo, si se tienen que aprender alguna de todas estas, tiene que ser la leucemia promielocítica aguda, ¿ok? La morfología celular ya las vimos, no nos vamos a detener mucho en eso, ahí les dejo uno bien bonito de blastos. Entonces, cuando nosotros tenemos, aquí les estoy poniendo otros cortes, por si quieren repasarlos, estar estudiando con ellos, aquí les estoy poniendo un L2, ¿ok? Y aquí les estoy poniendo un M2 de leucemia mieloide aguda, ¿sí? ¿Ven como que medio se parecen? Bueno, el M2 no tanto. Pero el L2, si pusiéramos un M0 o un M1, le daría como que su aire, ¿sí? Estas yo me confundiría más como por ejemplo con L3. Pero pues, si se tienen que aprender una, se tienen que aprender las que tengan los cuerpos de Auerbach, ¿ok? Que son esos bastoncitos que vemos ahí, son cuerpos de Auerbach y van a estar presentes, pueden estar presentes desde M1, pero es más común en M3, relacionando pues obviamente a la leucemia promielocítica aguda, ¿ok? Aquí tenemos dos entidades, tenemos la leucemia promielocítica aguda, que es la que vemos arriba, y la leucemia monocítica aguda, que es la que vemos abajo. ¿Cómo vemos diferencias? Los cuerpos de Auerbach, ¿ok? Y abajo vemos la leucemia monocítica aguda, vean cómo es una célula más pequeña, la otra es una célula muchísimo más grande, ¿verdad? En todo caso, si te llegan a poner una, muy probablemente vaya a ser leucemia promielocítica aguda, ¿sí?
El diagnóstico también yo lo puedo realizar con estudios especializados. No necesito esos estudios para yo poder hacer el abordaje de mi paciente. O bueno, más bien para poder confirmar el diagnóstico. Más bien esos estudios me sirven para yo poder decidir líneas de tratamiento, establecer pronóstico y buscar otras entidades. ¿Ok? Entonces, en los estudios especializados, obviamente tenemos que pedir inmunofenotipo y para el inmunofenotipo nos basamos tanto en la inmunohistoquímica como en la citometría de flujo. La inmunohistoquímica utilizamos mieloperoxidasa, transferasa terminal de deoxirribonucleótido o la tinción de Paz, ¿ok? Y ambas me van a dar hallazgos si estoy ante el LAL o si estoy ante el LAM, ¿ok? Realmente esto no es tan necesario, solamente recordar que el LAL tiene mieloperoxidasa negativo y LAM tiene mieloperoxidasa positivo. Si te van a llegar a preguntar algo, va a ser eso, que la LAM tiene mieloperoxidasa positivo. Y si a ti te ponen un caso del anterior, yo puedo hacer la diferencia entre si tiene esos bastoncitos que vemos, con que los veas esos bastoncitos, sabes que estás ante una leucemia mieloide aguda y que muy probablemente sea una leucemia promielocítica aguda, porque es lo que les encanta preguntar. Y si además de esos bastoncitos te ponen que es mieloperoxidasa positivo, pues ya lo hiciste. No hay necesidad de que tú te aprendas los cúmulos de diferenciación. La verdad, los cúmulos de diferenciación son muchos. Y para serte honesto, muy probablemente nadie se lo sepa más que los hematólogos. Entonces va a ser muy raro que te lo vayan a preguntar. Pueden venir dentro del caso clínico, pero dudo mucho que lo necesites para poder sacarte bien esa pregunta. Puedo hacer otros estudios genéticos. Como ya dijimos, las mutaciones en ocasiones las podemos identificar de forma adecuada. Y un potencial es la translocación 15-17. Esa no se te olvide, porque es la que corresponde a M3, que es la que corresponde a leucemia mieloide aguda, que sería la leucemia promielocítica, ¿ok? No se te olvide eso, translocación 15-17. Y puedo hacer estudios moleculares con PCR para yo poder identificar pues, más cosas genéticas. Para determinar la infiltración, sistema nervioso central, realizo una PL con citometría de flujo para corroborar cuál es la que está infiltrando, una TAG, una resonancia magnética para identificar si no hay METs. Testículo, ultrasonido testicular, timo, generalmente se va a estar asociando la LAL de células T, y pedimos radiografía de tórax o TAC de tórax, hepatoespleno, TAC de abdomen, ultrasonido, y puedo realizar una PET scan, una biopsia, para identificar otros sitios de infiltración. En cuanto a las leucemias mieloides agudas, nosotros vamos a ver que es necesario realizarle la prueba de Fish para detección de la leucemia promielocítica aguda, para buscar principalmente la translocación 15-17, lo que les había estado mencionando. El cuadrito que vemos arriba, ¿okay?, me habla acerca de cómo está la citoquímica, inmunofenotipo y la citogenética. Recuerden, mieloperoxidasa positivo va a ser para leucemia mieloide aguda. Y buscar la translocación 15-17 me va a permitir identificar más rápidamente la presencia de leucemia promielocítica aguda, ya que esta es la que tiene el peor pronóstico de todas las demás. Pero si la identificas temprano, pues le puedes ayudar mucho al paciente. En cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, esas son las recomendaciones que nos pone la GPC. Hay que pedir los marcadores, o sea, los cúmulos de diferenciación, hay que buscar las translocaciones con las mutaciones genéticas, ya que con eso yo puedo hacer y determinar si es un alto riesgo, los rearreglos de mal pronóstico o los que sean de buen pronóstico. No se aprendan todo esto, pero sí apréndanse que todo paciente adulto con leucemia linfoblástica aguda, recomendación realizar estudios genéticos, realizar cariotipo y realizar FISH, porque hay que identificar todos estos factores, todas estas líneas que estamos viendo aquí, todos los cúmulos de diferenciación, etcétera, para yo poder hacer adecuadamente el pronóstico y establecer bien con los familiares las estrategias que se van a realizar. El tratamiento, como ven, hay que realizar 3, 2, 1. En cuestión del tratamiento vamos a tener varios esquemas. Tenemos inducción, consolidación y mantenimiento, ¿ok? Inducción, obviamente, para empezar con la inducción de la enfermedad, la inducción de los quimioterapéuticos, etcétera, la consolidación y por último el mantenimiento, para ya después asegurarnos de que mi paciente ya no tiene enfermedad. Va a haber múltiples esquemas. La leucemia linfocítica aguda tiene el suyo, la leucemia mieloide aguda tiene el suyo y la leucemia promielocítica aguda también tiene el suyo. Es por esa misma razón que
que es necesario la identificación rápida de esta variante de la leucemia mieloide aguda. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, el esquema que nos recomienda la guía de práctica clínica es darle con tratamiento de introducción, dar daunorubicina o idarubicina y citarabina, ¿ok? Eso es como que lo que yo tengo que realizar. En consolidación, pasarme con el esquema de los antracíclicos más atra, y en el mantenimiento realizar únicamente con atra, ¿ok? Si yo me tengo que aprender algo del tratamiento de las leucemias mieloides agudas, recordar nada más eso, que vamos a estar dando nosotros daunorubicina y citarabina, que es en la inducción. En la consolidación le agregas antracíclicos más los atra y mantenimiento puro atra, ¿ok? El algoritmo que me habla la guía práctica clínica me establece menores de 60 años, mayores de 60 años y el riesgo que van a estar presentando mi paciente, el riesgo citogénico, que lo ven en el cuadrito de acá. Como ven, esto ya es más de un hematólogo, ni siquiera es de un médico internista, es más de un hematólogo, por lo que no hay que centrarnos tanto en aprendernos cada uno de esos detalles. Solo recordar esas 3 recomendaciones: inducción, daunorubicina y citarabina, consolidación antracíclicos más atra y mantenimiento atra, ¿ok? Si yo voy a dar tratamiento de la promielocítica aguda, pues yo voy a dar atra más trióxido arsénico, que es como que lo más recomendado en esos pacientes, y dar quimioterapia con antraciclina como idarubicina, ¿ok? En cuanto, aquí estamos hablando de la leucemia linfocítica aguda, omitan esto, es leucemia linfocítica aguda. La terapia de inducción la voy a estar realizando con daunorubicina, doxorubicina, idarubicina o rubidazona, o sea, con esos antracíclicos. Pero además debo incluir en el esquema vincristina, corticosteroides, y puedo no agregar ciclofosfamida, citarabina, etcétera, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Que nosotros vamos a tener para el tratamiento de la leucemia linfocítica aguda, vamos a tener protocolos ya establecidos. El más común, el que se van a encontrar en todos lados, es ese que les puse ahí arriba, que es el hipercebat, que es ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona. Ese es el más común que se va a estar utilizando en la leucemia linfocítica aguda. Sin embargo, existen múltiples protocolos, hay demasiados, y el tratamiento de consolidación y mantenimiento van a ir enfocados, así lo pone la guía de práctica clínica, en seguir el protocolo que tú estás utilizando. Entonces realmente no es tan relevante aprendernos el tratamiento. Si te quieres aprender algo para sentirte seguro a la hora del examen, apréndete los componentes del hipercebat: ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona. Y ya con eso te aseguro que vas a tener la mayor cantidad de preguntas de tratamiento de LLA correctas, ¿ok? Y vas a saber mucho más que los demás porque generalmente no se aprenden el hipercebat. Entonces, LMA, daunorubicina, citarabina. Consolidación, antracíclicos más atra, mantenimiento atra. Leucemia linfocítica aguda, hipercebat. Entonces, una vez que yo ya tengo dado el tratamiento, tengo que buscar si tengo infiltración del sistema nervioso central. Si lo tengo, hay que dar quimioterapia intratecal. Y los esquemas incluyen metrotexate más citarabina más hidrocortisona directamente en el espacio subaracnoideo. El LAL hay que darle a todos los pacientes, porque todos los pacientes muy probablemente vayan a tener infiltración en sistema nervioso central. En LAM no, simplemente si hay confirmación de infiltración del sistema nervioso central o para prevención en pacientes que sean de alto riesgo, como ya vimos en los esquemas de clasificación de riesgo. Hay más terapias, hay terapias avanzadas y es el tratamiento propio de las complicaciones, que es el síndrome lisis tumoral y la leucostasis. Eso realmente no está tan encaminado para fines del ENAM, simplemente reconocer que si tenemos síndrome lisis tumoral, podemos dar fluidoterapia, otra opción rasburicasa, generalmente nos quedamos con pura fluidoterapia, y en la leucostasis de igual forma fluidoterapia o agregar un tratamiento citorreductor como hidroxiurea, y con esto logramos controlar un poco las manifestaciones. El pronóstico, pues generalmente la que tiene mejor pronóstico es la leucemia linfocítica aguda y más en los niños. Cuando son leucemias ya más grandes, en pacientes más grandes, pues generalmente tienen peor pronóstico. La leucemia mieloide aguda va a depender mucho del tipo de patología, más bien del tipo de donde ocurrió la mutación. Además también de la edad. Aquí nos ponen cuando son mayores de 60 años, pues va a tener un peor pronóstico, ¿ok?
Obviamente, si tenemos varias locaciones, si tenemos anormalidades en el cariotipo, si estamos ante la M7, que es la megacariocítica, también se relaciona con mal pronóstico. Y la que es de buen pronóstico, pero si se da el tratamiento oportuno, es la leucemia promielocítica aguda, ¿ok? Si no damos el tratamiento de forma adecuada, de forma oportuna, muy probablemente esa también sea parte de los pronósticos desfavorables, ¿ok? Es por eso insistirles nuevamente, recuerden, 15-17 se relaciona directamente con leucemia promielocítica aguda y eso va a dar indicación a que yo le dé tratamiento con ATRAS, ¿verdad? Y bien, esa ha sido toda la clase de leucemias. Es importante irnos centrados de ese tipo de patologías. Son preguntables, pero no son imposibles de aprender, ¿ok? Repasa esta clase las veces que tú creas necesario. Deja en los comentarios las preguntas que creas más pertinentes o cualquier duda que tú tengas y con gusto te vamos a estar resolviendo. Que tengas un excelente día. Saludos.